Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es para mí un placer en esta hora poder estar con ustedes predicando la palabra del Señor. Yo quiero invitarte en esta hora que compartas el link de esta transmisión, porque va a ser una palabra que va a bendecir la vida de muchas personas. Así que yo te invito a que por favor no te quedes con la transmisión. Atrévete a compartirla en este día. Atrévete a enviársela a alguien que tú conozcas, que tú sabes que necesitas una palabra que lo levante, que lo motive a seguir adelante, porque hoy Dios va a bendecir nuestras vidas. Yo te quiero invitar en esta hora que cerremos nuestros ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él obrando en este tiempo en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te rogamos que cumplas el propósito por el cual has traído esta palabra a nuestras vidas. Que tú puedas tocar nuestro corazón, Señor, que puedas ministrar nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor, que nos enseñes en este día, Padre eterno, que esta palabra cobre vida en nosotros y nos ayude, Señor, a seguir adelante, Padre eterno, porque bueno y misericordioso eres tú. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo he titulado esta palabra ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Es una pregunta que a veces hay que hacerse. ¿Yo tengo fe? ¿Yo tengo fe? ¿Realmente tengo fe? Pues la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice la palabra, que es la fe, y es lo que muchos de nosotros hemos manejado durante muchísimo tiempo. Pero vamos a ponerlo en un plano más sencillo. Yo encontré en un texto que decía que la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad divina. O sea, mi fe es la respuesta a la fidelidad de Dios en mi vida. Eso es la fe. Cada uno de nosotros hoy podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha sustentado, Dios nos ha dado vida, Dios ha sanado nuestro cuerpo, Dios ha cambiado las circunstancias, Dios ha hecho muchas cosas en cada uno de nosotros en este tiempo. Así que hemos podido ver la mano de Dios en nuestras vidas. Eso nos tiene que llevar a que nosotros levantemos nuestra fe. Pero si tú dices que tienes fe, hay cosas que se tienen que ver en nuestra vida. Hay cosas que debemos reflejar, que nuestra fe tiene que mostrar en nuestra vida. Y vamos a hablar de tres pequeñas cosas, pero importantes. Son pequeñas, pero importantes. Si es verdad que tú y yo tenemos la fe que hace lo imposible posible. Si tú tienes fe, no te puedes rendir a la primera. Sabes, muchas veces las circunstancias nos hacen pensar que no hay salida, que no hay esperanza y nos rendimos. Pero cuando tú tienes fe, tienes que ser capaz de no rendirte a la primera. Tienes que ser capaz de insistir. Y la palabra nos enseña en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Cuando yo inicié en el evangelio, me decían que este era el celular del Señor. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero sabes, yo pensé que era el celular del Señor, porque simplemente dice clama. Entonces uno dice, no, es que aquí Dios nos está diciendo, pídeme, habla conmigo y yo te voy a responder. Pero estudiando la palabra más a fondo, encontré que la palabra clamar en este texto en hebreo significa, es cara, que traduce insistir, persistir o acosar a alguien. Eso es lo que significa la palabra cara. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, ¿quieres algo? Clama, acósame. ¿Quieres ver cosas grandes? Acósame. ¿Quieres ver lo imposible hacerse posible? Acósame. Porque le dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el primero que nos está llevando a que seamos capaces de insistir y no desistir en la primera es el mismo Dios. Nos está diciendo, ¿tú quieres ver mi poder? ¿Quieres ver mi gloria? No te quedes en la primera.
Insiste, persiste. Acósame, nos está diciendo Dios en esta hora. Así que si tú habías dejado de acosar a Dios por una petición que le estabas haciendo, yo creo que es tiempo de que volvamos de nuevo a recalcarle: Señor, aquí está mi petición, Señor, aquí está mi petición, Señor, aquí está mi petición. Porque eso es fe. Fe es no desistir a la primera. Fe es ser capaces de no rendirme en la primera circunstancia. ¿Y sabes cómo nos podemos dar cuenta que es así? La palabra nos muestra en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Nos dice la palabra, tiene un título que dice: la fe de la mujer cananea o de la mujer sirofenicia. Cualquiera de las dos, es la misma persona. Y el versículo 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo a la mujer, ojo lo que le respondió a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántas veces no te han dicho: este no es tu tiempo? Así le estaba diciendo Jesús a esa mujer. El versículo siguiente dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ojo lo que le está diciendo Jesús a esa mujer. Y el versículo siguiente nos muestra, el versículo 27 dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús, ¿qué le dijo a esta mujer? En pocas palabras le dijo: ¿sabes qué? Este no es tu tiempo. Este no es tu tiempo. Este es el tiempo del pueblo de Israel. Pero esa mujer no se quedó ahí. Esa mujer no se quedó en primer no se quedó ahí estancada y dijo: bueno, pues entonces mi hija seguirá atormentada. No, esa mujer fue capaz de decirle: ¿sabes qué? Yo perseveraré. Hoy te estoy invitando a que seas capaz de perseverar, a que no te quedes en la primera. ¿Cuántas veces te han dicho: este no es tu tiempo? Y tú te has relegado y te has quedado quieto y has dejado de pedir y has dejado de clamar y has dejado de insistir. Pues yo hoy te quiero decir que la palabra nos muestra que cuando tú quieres algo y tienes fe, tienes que insistir, porque en su momento Dios traerá una respuesta para tu vida. Otro ejemplo que podemos ver es el de Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 45. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 41 al 45 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto,
que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. ¿Sabes? La palabra de Dios aquí nos muestra un momento en el cual, en este capítulo 18, en el inicio del capítulo, Dios le dice a Elías: Elías, ve allá, porque yo voy a hacer que la lluvia vuelva. Imagínense ustedes, fue Dios el que le está diciendo a Elías: ve porque es tiempo de que tú ores para que la lluvia vuelva. Y aún así Elías va y hace lo que Dios le mandó a hacer. Pero cuando uno empieza a leer varias traducciones de ese momento en el cual él le dice al siervo: ve, y el siervo regresa, y la palabra dice que y fue 7 veces. No fue que él le dijo: ve 7 veces y cuando vayas la séptima entonces ahí va a venir la lluvia. No, fue que el siervo de Elías fue: no hay nada, y regresaba: no hay nada. Y él le decía: vuelve y ves. Y él volvía y regresaba: no hay nada. Y él le dijo: vuelve y ves. Era una promesa de parte de Dios que le había dado a Elías, diciéndole: yo voy a hacer el milagro. Pero a veces Dios nos ha prometido cosas y creemos que en la primera oración ya Dios tiene que hacerla. Elías fue capaz de creer e insistió. No se derrotó a la primera. Muchas veces nuestra fe se muere en el primer intento. Hoy te quiero decir de que Dios te quiere informar, te quiere invitar a que seas capaz de perseverar. Si quieres ser capaz de ver la gloria de Dios en tu vida, si quieres ver los milagros, si quieres ver lo imposible hacerse posible, es tiempo de que no desistas a la primera. Es tiempo de que seas capaz de perseverar en aquello que deseas de parte de Dios, porque ese es el deseo de Dios en este tiempo. Lo primero, entonces, si tienes fe, lo primero es: no puedes rendirte a la primera. Lo segundo, tienes que descansar en la fidelidad de Dios. Tienes que ser capaz de descansar en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Y qué es la palabra fidelidad? Entre muchas definiciones de fidelidad encontré esta que dice: fidelidad, firmeza y confianza en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Firmeza y confianza en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Esos compromisos que Dios ha hecho contigo, esas promesas que Dios te ha dado, Dios la va a cumplir por su fidelidad. Tienes que descansar en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel todo el tiempo. Dios es fiel. Y lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 18. Vemos a Abraham, lo que dice la palabra acerca de Abraham. Y dice la palabra que el versículo 18 dice: y él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. O sea, ¿quién le dijo? Dios le dijo: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe a pesar del tiempo que había pasado, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Ni tampoco se desanimó al ver la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En la fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Era poderoso para hacer aquello que él había prometido. O sea, Abraham estaba convencido en que la fidelidad de Dios iba a ver en su vida, sin importar lo que las circunstancias a su alrededor le estaban mostrando. Eso es fe. Eso es fe. La certeza de lo que se espera. ¿Basado en qué? Una promesa de Dios. La convicción de lo que yo no veo, basado en el poder y la confianza en Dios. Él le habían prometido ¿qué? Una descendencia, pero ya tenía casi 100 años y no había visto sus hijos, y ya todos estaba un poco acabado.
Pero aún así, él creyó en esperanza contra esperanza, en esa promesa de Dios. Él creyó en la fidelidad de Dios y descansó en la fidelidad de Dios. Y ese descansar en la fidelidad de Dios le valió a él ver cumplido la palabra de Dios en su vida. Ver cumplida esa promesa de parte de Dios en su vida. Hoy Dios te está diciendo: créeme, descansa en mi fidelidad. Cree que lo que yo te he dicho lo voy a hacer. Pero tienes que ser capaz de descansar, porque muchos estamos agarrados de promesas, pero estamos desesperados en medio de la espera. Y Dios te dice: no te desesperes, esperes, porque yo tengo la respuesta para tu vida. Pero sé capaz de descansar en mi confianza, de descansar en aquello que yo te he prometido, porque lo imposible lo haré posible. Pero tienes que ser capaz de descansar, así como Abraham descansó. Tienes que ser capaz, mi hermano, de poder agarrarte de las promesas de Dios y descansar en ellas. Lo primero que tienes que ser capaz de entender es: primero, no te puedes rendir a la primera. Segundo, tienes que ser capaz de descansar en la fidelidad de Dios. Descansar, agarrarte de esas promesas fieles. Dios es el Dios de lo imposible. Y tercero, y último, es tiempo de provocar lo sobrenatural de Dios. Si tienes fe, es tiempo de provocar lo sobrenatural de Dios. Es tiempo de provocar lo sobrenatural. ¿Y cómo provocamos lo sobrenatural de Dios? Cuando tenemos fe. Si tenemos fe realmente agarrada de donde debe estar, vamos a hacer que lo imposible se haga posible en este tiempo. Yo quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24 y del 35 al 42. Y este texto se encabeza diciendo: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, o la del flujo de sangre. Pero hoy vamos a hablar simplemente del episodio de Jairo. Vamos a hablar de ese fragmento. Por eso vamos a cortar algunos pedazos. Entonces dice la palabra en Marcos capítulo 5 versículo 21, dice: y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud que lo apretaba. Una gran multitud que lo apretaba. El versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo creo que en este momento sí se necesitaba fe. Que a ti te digan: no, ya no hay esperanza. Pero Dios te prometió que lo iba a levantar. Pero Dios estaba agarrado de tu lado, estaba contigo en medio de la circunstancia y te dijo: no, yo te voy a sacar adelante. Pero llega una noticia como esta, en la cual le dicen a Jairo: hey, ya, deja al maestro, tu hija ha muerto. El Señor se había demorado un rato porque estuvieron atendiendo a la mujer del flujo de sangre. De pronto alguien pudo haber dicho: pero es que si no se hubiera demorado tanto, mi hija estuviera viva todavía. Pero cuando llegan a decirle a este hombre, dice: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? El versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, y hoy te lo dice a ti: no temas, cree solamente. No temas, aunque las circunstancias quieran mostrar lo contrario. Dios te dice hoy: no temas, solamente
cree en mí, cree en mis promesas, cree en mi palabra y verás mi gloria en este tiempo. El versículo 37 dice: y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. ¿Qué motivó a Jesús a hacer ese acto sobrenatural de traer a una persona muerta de la vida? ¿Sabes? A veces queremos que lo sobrenatural de Dios se manifieste en nosotros. Pero ¿cómo nos estamos acercando a Dios? Nos estamos acercando de la forma correcta para hacer que ese poder de Dios venga a mi vida y transforme las circunstancias, cambie mi hogar, cambie mi condición de salud, cambie mi economía, cambie las cosas. Cuando yo me detuve a leer un poco este texto, me di cuenta de que están hablando de Jairo el principal, o sea, una persona de autoridad. Jesús, entre comillas, ¿no? Hablando, ¿quién era? Pero ese hombre, siendo el principal, un hombre de autoridad, un hombre con poder, llega delante de Jesús y dice: y un principal de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Nos estamos postrando cuando necesitamos algo de Jesús. Nos estamos postrando delante de Él. Estamos llegando de la forma correcta delante de Dios cuando queremos que lo imposible se haga posible. Y dice, no solamente se postró, sino que rogaba. Estaba y rogaba. No rogaba simplemente, rogaba mucho, dice la palabra, por su hija. ¿Cuál es tu petición el día de hoy? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Sabes? Lo imposible para nosotros es real. Hay muchas cosas imposibles. ¿Sabes? Es imposible de que ese familiar tuyo que han desahuciado, que han dicho que está en UCI y no tiene esperanza, es imposible de que se sane. Es imposible de que tu hotel en estos momentos salga adelante en medio del confinamiento y en medio de todas las circunstancias. Es imposible. Es imposible de que tu matrimonio en estos momentos, ya donde tu marido se ha ido de la casa, pueda restaurarse. Es imposible que ese muchacho que está perdido en las drogas pueda salir de esa condición. Es imposible de que te contraten ahora en medio de la crisis. Es imposible. Es imposible tantas cosas para ti y para mí. Pero para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Que tú y yo tenemos cosas imposibles como hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Si sabemos llegar a la presencia de Dios, si sabemos ser capaces de insistir, persistir y no desistir, si somos capaces de descansar en la fidelidad de Dios, podemos ver en este tiempo lo imposible hacerse posible, porque tenemos el Dios de lo imposible. Yo hoy quería, con este texto, con estas palabras, con este tema, levantar tu fe, levantar tu ánimo y llevarte a orar por lo imposible. Yo quiero que hoy oremos por aquello imposible. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo para orar
por aquello que tú consideras imposible, aquello que tú has visto que no hay salida, que no hay esperanza, que no hay forma de que esa empresa se levante porque las condiciones están totalmente contrarias a ella. Pero hoy Dios te dice: yo soy el Dios de lo imposible. Pero antes de que nos pongamos de acuerdo a orar por ese milagro que tú necesitas, yo quiero que tú ahí donde estás cierres tus ojos y seamos capaces de adorar a Dios. Seamos capaces de ir delante de Dios y adorarlo con libertad. Que seamos capaces de poder decirle a Dios: Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de la adoración. Tú eres el Dios que puede hacer todo. Tú eres el Dios soberano. Tú eres el bueno. Que seamos capaces de entrar en la presencia de Dios y decirle que Él es el que puede. Y hoy descansamos en Él. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Es Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, el Dios de lo imposible eres tú, Señor. Hoy, Señor, queremos levantar nuestra fe, Señor, delante de ti, reconociendo de que la fe insiste, Señor. Reconociendo, Señor, que la fe, Padre eterno, no se queda quieta. La fe insiste. La fe, Señor, provoca lo imposible a hacerse posible. Y hoy me uno con mis hermanos, Señor,
La fe descansa en tu fidelidad, Señor. Y hoy me uno con cada uno de mis hermanos, Señor, para orar, para clamar por aquello que las circunstancias, Padre eterno, nos presentan adversas, bendito Rey Celestial. Porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú eres el único que puedes transformar las circunstancias en esta hora, bendito Rey Celestial. Por eso te rogamos, oh Dios de lo imposible, que te glorifiques ahora, Señor. Tú conoces las circunstancias de cada uno de mis hermanos. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que sana en esta hora, Padre eterno, aquel que está enfermo. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo que tu mano de poder está sobre el enfermo, Señor. Cual sea su enfermedad, su afección, Señor. Hoy declaramos que hay sanidad, que hay vida, Señor. Hoy declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que aquellas personas que están en UCI, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos que hoy se levantan de esa condición, Señor. Que tú restauras hoy su sistema pulmonar, su sistema inmune, Señor. Que tú los levantas en esta hora, Padre. Que aquellos que están padeciendo de problemas coronarios, de problemas de hipertensión, Señor, de problemas, Señor, de azúcar, Padre eterno, diabetes, bendito Dios, hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos sanidad sobre aquellos que están enfermos en esta hora, aquellos que son infértiles, Señor. Hoy declaramos que tú traes vida a sus órganos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que es tu poder levantando la economía de tus hijos, Señor. Que es tu poder hoy trayendo vida, Señor, haciendo lo imposible posible, Señor. Eres tú hoy, Señor, abriendo puertas grandes para bendecir a tus hijos, aquellos que te han creído, aquellos que son fieles, Señor. Tú no los dejarás avergonzados en este tiempo. Tú mostrarás la diferencia en aquel en el que te cree, Señor, en el que te sirve, en el que te busca, y aquel que no lo hace, Señor. En este tiempo tú mostrarás tu poder, tú mostrarás tu fidelidad, Señor, a tus hijos, Padre. Yo creo en el nombre de Jesús que se levantan empresas, Señor, que se levantan negocios, Señor, que puertas de empleo se abren en este tiempo. Aunque parece imposible, tú lo harás para mostrar tu gloria y tu poder, Señor. Yo declaro que hay vida en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en medio de la iglesia, en medio de aquellos que te creen, que te buscan, aquellos que hoy han dicho, Señor, yo me levanto de nuevo, Padre. Insistiré, Señor, persistiré en mis sueños, Señor. No permitiré que los obstáculos sean los que limiten, Señor, tu poder en mi vida, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo creo ahora, Padre, que lo imposible en este tiempo se hace posible. Que tu mano de poder se levanta ahora en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos, conforme a la necesidad, conforme a las circunstancias, Señor. Tú pones gracia sobre tus hijos, Señor. Tú envías del norte, tú envías del sur, tú envías del este, tú envías del oeste tu provisión, Padre eterno. Tú pones gracia sobre ellos, Señor. Tú envías provisión, contratos, Señor. Padre, contratos que parecen imposibles vienen en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en medio, Señor, de la pandemia, tu gloria será manifiesta en tus hijos, Señor. Padre, yo lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta hora, creyendo en tu fidelidad, creyendo en tu poder, creyendo en tu amor, bendito Dios. Porque tú eres bueno, Señor. Porque esta es tu palabra, Señor. Y tu palabra es sí y amén. Y tu palabra se cumple, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos compartido tu palabra, bendito Dios. Le doy gracias a cada uno de mis hermanos que estuvo conectado durante este tiempo, que ha sido un tiempo de bendición. Comparte el enlace, comparte con otros, porque Dios va a bendecir a muchas personas a través de esta palabra.